Laura estaba sentada en el despacho con un libro sobre el escritorio y un rotulador fluorescente entre las manos, intentando aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba hasta la próxima ronda. Sus compañeros de vigilancia, incluso aquellos que no creían en fantasmas, solían evitar el servicio nocturno en la morgue del hospital, pero a ella no le molestaba en absoluto, ya que el silencio que casi siempre reinaba en el lugar le ayudaba a concentrarse. Sin embargo, esa noche era diferente y a la joven le costaba encontrar la inspiración necesaria para seguir estudiando. Bueno, Laura, se dijo a sí misma, será mejor que vayas a tomar un café a ver si te centras. Siguiendo su propio consejo, se dirigió hacia la máquina de café de la entrada, pero a medio camino, un murmullo proveniente de la sala de los refrigeradores, donde descansaban los cuerpos en espera de ser examinados, la hizo detenerse en seco y girarse hacia la puerta. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», llamó, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Dudando, por primera vez en su vida, alargó una mano temblorosa hacia el picaporte y, cuando estaba a punto de tocarlo, la puerta se abrió salvajemente, golpeándola y tirándola al suelo inconsciente. Su conciencia volvió lentamente, revelando una figura borrosa ante sus ojos. Laura dio un grito ahogado al creer que lo que se aproximaba a ella era un cadáver. Pero, para su sorpresa, la figura le habló tranquilizándola. «Tranquila, soy el doctor Sánchez», dijo la figura. «Lo siento, ¿te he dado muy fuerte?». Laura se recompuso, confundida y aliviada al mismo tiempo, e incorporándose dijo: «¿Qué está haciendo aquí, doctor?». «Pues hoy he perdido a un paciente en una operación y, cuando ocurre, me gusta pasar tiempo con los fallecidos, reflexionar sobre la fragilidad de la vida». «¿Te importa si me quedo un rato?». Aunque extrañada, Laura asintió mientras se palpaba el golpe en la cabeza. Sin embargo, la paz se vio interrumpida cuando otro sonido, más sutil esta vez, llenó la sala. «¿Escuchaste eso?», preguntó Laura, con la mirada fija en los refrigeradores. «Son solo ruidos habituales del edificio». «Nada de qué preocuparse», respondió el doctor Sánchez, intentando calmarla. Pero a Laura le parecía que algo no encajaba ahí. Cuando abrió otro refrigerador, descubrió algo sorprendentemente macabro. Un cadáver, aún con etiqueta de fallecido, estaba sentado y murmuraba palabras incoherentes. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó Laura, desconcertada, temblando y con las manos tapándose los oídos mientras observaba horrorizada cómo las cámaras se iban abriendo una tras otra y salían de las bolsas de cadáveres sus ocupantes, que, con movimientos lentos y torpes, se acercaban a ella. «No, no, no». Fue lo único que intentó murmurar, paralizada por el miedo. Para su sorpresa, los cuerpos pasaron de largo, ignorándola por completo, y se abalanzaron hacia el doctor Sánchez. Con una extraña coordinación, lo agarraron y lo arrastraron hacia una de las cámaras que aún permanecía cerrada. «Dejadlo. Soltadlo», imploró Laura, pero los cadáveres, totalmente ajenos a ella, siguieron tras su presa sin inmutarse. Entre todos, obligaron al doctor Sánchez a meterse dentro de la cámara y cerraron tras él la puerta con un estruendoso sonido metálico. Laura, aún en el suelo, observó impotente mientras los cuerpos regresaban a sus cámaras y todo volvía al silencio. Después de varias horas en un silencio perturbador, el cambio de guardia irrumpió en la morgue. «Laura, despierta. ¿Estás bien?», exclamó uno de los compañeros al verla en el suelo, farfullando sin sentido. «Los cadáveres. El doctor Sánchez», balbuceó Laura, con los ojos desencajados, señalando hacia una cámara. Los nuevos turnos intercambiaron miradas entre ellos y se dirigieron hacia el lugar al que apuntaba Laura. Al abrir la puerta, solo un cadáver aguardaba dentro. Nombre: José Antonio Sánchez Mata. Hora de la muerte: 15 horas. Día del deceso: 21 de noviembre de 2023. Ese hombre había muerto la tarde anterior. Entre balbuceos y sinsentidos, Laura fue desgranando su historia pensando que la tomarían por loca. Sin embargo, la creyeron sin problemas y trataron de explicarle lo que acababa de ver. «Laura», dijo uno de sus compañeros, «lo que has visto hoy es la razón por la que no nos gustan las guardias nocturnas».
No sabemos si tiene nombre científico, pero nosotros lo llamamos el comité, y ocurre cuando uno de los habitantes de la morgue no asimila que está muerto. En ese caso, todos los demás difuntos que se encuentren aquí en ese momento se levantan a la vez para recordárselo y evitar que escape. Ahora te estarás preguntando por qué no te hemos hablado antes de ello, y la respuesta es muy sencilla. Hemos comprobado que cuanto más gente lo sabe, más a menudo pasa. Mientras Laura asimilaba la impactante revelación, observó cómo sus compañeros cerraban la puerta de la cámara con el cuerpo del doctor Sánchez. El silencio volvió a reinar en la morgue, pero esta vez estaba cargado de la desoladora verdad. En la fría penumbra, el comité de los muertos recordaba a todos aquellos que lo habían olvidado que, en la muerte, todos compartimos la misma realidad implacable. A principios de la década de 1930, el Hospital Estatal de Norwich y el Hospital General para Locos de Connecticut estaban llenos de pacientes. Era necesaria una nueva instalación. El 10 de junio de 1931 se colocó la piedra angular del Hospital Estatal de Fairfield en Newtown, Connecticut. Se creía que esta nueva institución sería superior a sus predecesoras, capaz de curar a esas personas desafortunadas cuyas mentes se han trastornado con extrañas fantasías y que han perdido el control sobre sus pensamientos y emociones. Sin embargo, muchas de esas personas desafortunadas aún deambulan por los pasillos de Fairfield, mucho después de que se cerraron las instalaciones. A mediados de la década de 1930, los pacientes se mudaban al nuevo hospital a un ritmo alarmante. El hacinamiento en otras instalaciones ejerció una presión inmensa sobre los recursos, por lo que se sugirió agregar más de 500 camas al ya problemático Fairfield. Esta afluencia masiva requirió que se añadieran camas a los dormitorios, salas de día, áreas comunes, salas de examen y la sala de costura. También fue necesario colocar camas en el comedor del Hospital General, en las habitaciones del club, en la casa de la enfermera y en el dormitorio desocupado para enfermeras solteras. Esto preocupó al Dr. Ralick, quien consideró estas grandes adiciones como un riesgo para la seguridad debido a pacientes desordenados y destructivos. A pesar de las mejoras en Fairfield, el Dr. Lick renunció en octubre de 1935 y dejó el cargo de superintendente al Dr. Clifford de Moore. Un año después, se introdujo la hidroterapia como método de tratamiento. En 1941, la sobrecarga de pacientes continuó y provocó una alta rotación de personal. No solo los empleados renunciaron por agotamiento, sino que la Segunda Guerra Mundial exigió sus servicios en otros lugares. Se publicaron anuncios de trabajos de verano en los periódicos locales con la esperanza de que los jóvenes ocuparan los puestos vacantes. La introducción de la terapia de descarga eléctrica en el repertorio de Fairfield también parecía prometedora. Pero en noviembre de ese año surgieron los primeros indicios de oscuridad. La muerte repentina de un paciente requirió una autopsia que reveló que el hombre había sido golpeado hasta la muerte. 5 empleados fueron despedidos y 2 asistentes fueron condenados por homicidio involuntario y 1 por agresión. De repente, el abuso hacia los pacientes se convirtió en el centro de atención, al igual que la idea de que los empleados eran propensos a episodios de embriaguez. Al Dr. Moore le preocupaba que tal abuso empañara la imagen del hospital y al mismo tiempo, a la comunidad le preocupaba que los pacientes intentaran escapar. Como resultado, el personal restante disminuyó drásticamente y se permitió al Dr. Moore contratar a objetores de conciencia y sus esposas. La década de 1940 trajo oleadas de influenza y bronconeumonía a Fairfield. En solo un mes, diciembre de 1944, murieron 41 pacientes. El 25 de mayo de 1946, el Dr. Bernard S. Brody comenzó a realizar lobotomías frontales en pacientes con antecedentes destructivos. En el plazo de un año, 107 pacientes habían sido lobotomizados. El 35% fueron dados de alta por mejorar levemente, el 26% no había mejorado y el 4% falleció por complicaciones postoperatorias. Estas cifras dejaron al 35% de los pacientes desaparecidos. La moral del personal cayó rápidamente y la mala prensa continuó acechando las instalaciones.
Como medio de control de daños, el Comité de Bienestar Público e instituciones humanitarias se reunió con la Junta de Síndicos para discutir el manejo de los informes de accidentes. El gobernador James L. McConaughey no solo prohibió al médico forense de Fairfield divulgar más información a la prensa, sino que también imploró al hospital que informara sobre accidentes que pudieran causar la muerte. Se informaron 10 incidentes en 2 semanas. Finalmente, se informó a la Junta de Fideicomisarios que los pacientes habían sido puestos en reclusión masiva en una habitación debido a problemas de personal. Además, algunos pacientes morían de hambre porque no había miembros del personal que los ayudaran a comer. A fines de la década de 1940, las condiciones mejoraron una vez más. La década de 1950 marcó el comienzo de un nuevo personal y en 1954 se rodó una película para estudiantes de psicología titulada De hombre a hombre. Pero ese mismo año, un ex asistente psiquiátrico llamado Chuck Hall escribió una exposición sobre la negligencia y la brutalidad que presenció en Fairfield. El hospital intentó contrarrestar esto haciendo cambios arquitectónicos y promoviendo un ambiente más acogedor y hogareño. Sin embargo, esto no solucionó el problema del hacinamiento. Con numerosos pacientes a los que se les recetaban medicamentos y una cantidad desproporcionada de enfermeras para administrarlos, la rutina diaria se volvió caótica. El movimiento de desinstitucionalización de las décadas de 1960 y 1970 hizo que muchos hospitales psiquiátricos cerraran sus puertas. Los altos costos de operación y mantenimiento ya no justificaban el rendimiento. Fairfield intentó girar hacia un programa de prevención de adicciones a las drogas y el alcohol. El hospital murió lentamente. Finalmente, en 1995, se cerró la instalación. La mayoría de los edificios del hospital están conectados por túneles de hormigón que se utilizaban principalmente para mover a los pacientes de un lado a otro en días de mal tiempo. Los cadáveres también se transportaban de esta manera. Los edificios del hospital ahora están cerrados y tapiados, aunque los cazadores de misterios más empedernidos han encontrado varias formas de entrar. Quienes han visitado Fairfield informan sobre lamentos y sonidos de angustia que se escuchan desde una dirección imperceptible. Según los informes, los túneles que conectan los edificios son un hervidero de sonidos que van desde arañazos en las paredes hasta el susurro de equipos médicos. El aire frío, incluso en pleno verano, llena los pasillos, y quienes los visitan afirman que se sienten enfermos una vez que se encuentran completamente fuera de los terrenos. Con la policía local aumentando su patrulla, el acceso a Fairfield es ahora prácticamente inexistente. Sin embargo, existen caminos y senderos abiertos al público. Era médico residente y tenía el turno nocturno en la sala de urgencias del hospital. Cada noche era muy agitada debido a la cantidad de pacientes que llegaban a esa hora, pero no imaginé que algo horripilante sucedería esa noche. Llegó un señor indigente, reportado por las autoridades debido a los gritos desgarradores de dolor que estaba emitiendo mientras deambulaba por las frías calles de la ciudad. Por sus síntomas, fue necesario intervenir con una operación quirúrgica para averiguar la causa de su dolor, ya que parecía que había algún parásito en su estómago. Sin embargo, cuando ya estaba todo listo para la operación, sus signos vitales cesaron. La incertidumbre por el fallecimiento de aquel señor y la duda sobre el tipo de parásito que podría tener me hicieron cuestionar mis conocimientos como médico. Con los permisos necesarios de traslado, decidí llevarlo en mi auto a la morgue para hacer la autopsia correspondiente, sin imaginar que algo terrible iba a suceder esa noche. Llegué a la morgue a las 3 de la mañana. Estaba muy cansado porque había tenido un día muy ocupado y cabeceaba de sueño en algunos momentos. Mientras subía en el elevador, uno de los empleados me dijo: «Tengo que bajar por otro cuerpo, ¿podrías llevar este cuerpo a los refrigeradores? Yo al rato lo meto a donde se debe». Le respondí que estaba de acuerdo, pero luego lo que añadió el empleado me produjo escalofríos. «Solo ten cuidado, déjalo y vete lo más pronto posible». Fui a llevar el cuerpo a los refrigeradores, pero me pareció ver algo extraño. Vi a una señora caminando por ahí y me dije a mis adentros que debía ser una enfermera o alguna empleada del recinto que estaba limpiando el lugar para despejarlo del personal a esa hora. Sin prestar más atención, me adentré hasta el fondo de los cuartos para revisar el cuerpo del difunto indigente.
Cuando llegué a los refrigeradores, dejé el cuerpo para revisarlo, pero vi algo espeluznante, de su boca salía un humo que me asustó demasiado. Era como una serpiente de color negro que no dejaba de salir de su boca hasta que se disipó por completo. Aunque me asustó, me acerqué al cuerpo muerto del indigente y toqué su mano. En ese instante, se levantó con una mirada negra y me dijo, no puedes contra nosotros, somos legión. Y enseguida intentó ahorcarme. Lo empujé y salí corriendo hasta llegar al elevador. Iba tan apresurado que me caí, pero por el susto me levanté como por arte de magia. Cuando llegué al elevador, vi a la señora que había visto al llegar a la morgue y me preguntó, ¿está bien, señor? Le respondí con intranquilidad, no, señora. Tenemos que salir de aquí. Un muerto se acaba de levantar y trató de ahorcarme. Para distinguirlo, tenía una pulsera roja que le ponen a los cuerpos. Y la señora me responde, ¿cómo estás? Con la mirada vacía y extendiendo sus manos hacia mí. Al terminar su pregunta, llegamos al lobby y el elevador se abrió. Aproveché para salir corriendo hasta mi carro. Desde las ventanas del hospital, pude ver las caras de los muertos desesperados y poseídos por ese humo negro. Encendí el carro y huí a casa. En esa misma semana, me mudé a otra ciudad y conseguí otro turno de residencia en una clínica diferente. Un día, mientras dormía en mi apartamento, vi una sombra en la ventana. Abrí la ventana y me asomé para ver qué era, pero no había nadie. Cuando volví a mirar hacia mi cama, no podía creer lo que veía. Era la señora de la morgue, que me miraba y con una voz tétrica me decía, «Hola otra vez». Tenía apenas 8 años cuando fui internada en un hospital. Estuve alrededor de una semana. Recuerdo que en mi cuarto de hospital, todas las noches llegaba una enfermera con un perfume tan lindo que, hasta el día de hoy, aún no huelo. Cada noche, la enfermera venía a checarme el suero y mi temperatura. Era muy buena, siempre le pedía gelatina de limón y ella siempre me llevaba 2. Una de esas noches, no podía dormir, así que ella llegó y me contó un cuento de princesas. Terminé pidiéndole otro cuento más. Era tan linda y buena que siempre me complacía en todo. Recuerdo que esa noche le pedí que no se fuera de mi lado en toda la noche, a lo que ella respondió, no puedo, pequeña. Aún tengo mucho que hacer. Me quedé triste al ver que esta vez no pudo complacerme, pero ella prometió volver apenas terminara de atender a los demás pacientes. Yo, como una niña caprichosa, no me quedé en mi habitación. Salí y empecé a caminar por los largos pasillos del hospital buscando a mi enfermera favorita. No tuve suerte. Al regresar, ahí estaban el doctor y otra enfermera preocupados por mí. El doctor y la enfermera me llevaron rápidamente a mi cama y me preguntaron por qué no estaba en mi cama. Yo solo sonreí y me cobijé. A la mañana siguiente, el doctor llegó y me preguntó por qué no había estado en mi cuarto la noche anterior. Le dije que era porque mi enfermera favorita se había ido y yo quería que se quedara conmigo toda la noche y me contara más cuentos de princesas. El doctor se quedó paralizado y me dijo, tu enfermera favorita, como la describes, es joven, muy bonita y tiene un lunar debajo del ojo. Yo rápidamente contesté que sí. El doctor me dijo que si ella volvía en la noche, no le hiciera caso y no le contestara. Le pregunté al doctor por qué, pero él solo me dijo, por favor, no le hables ni le hagas caso. Esa noche, el doctor dejó a una enfermera para que cuidara de mí durante toda la noche. Mi enfermera favorita nunca apareció. A la mañana siguiente, al despertar, encontré debajo de mi almohada una mariposa hecha de papel que tenía el olor de mi enfermera favorita. Estaba muy feliz pensando que ella vino y me encontró durmiendo, así que me dejó este regalo. Esa mañana, como todas las mañanas, mis padres fueron a verme. En eso, el doctor entró y les dijo a mis padres que me daría de alta al día siguiente. Mis padres, felices, me abrazaron y me dijeron, por fin estarás en casa con nosotros mañana. Yo también estaba muy feliz, pero triste a la vez, ya que no vería a mi amiga y enfermera favorita. Ese día esperé con ansias a que llegara la noche para platicar y pedirle cuentos a mi enfermera favorita.
Finalmente llegó la noche, y sí, esta vez sí llegó mi enfermera favorita. Ella no sonreía y se veía triste. Le pregunté qué le pasaba, pero solo me miró fijamente y me dijo, finalmente, hoy dejarás de sufrir y descansarás. ¿Quieres salir al jardín a ver las estrellas? Yo, muy feliz, le dije que sí. Recorrimos los pasillos del hospital y ella se veía contenta. Al llegar al jardín, me dijo, dime, ¿cuántas estrellas ves hoy? Cuéntalas y dime cuál es tu favorita. Así lo hice. Conté tantas estrellas esa noche que me quedé dormida en sus brazos. Hoy sé que no era una enfermera, sino el ángel de la muerte que vino a buscarme. Mis días de agonía finalmente terminaron. Ahora soy un fantasma que vaga por el hospital y camino de la mano con mi enfermera favorita.